gente. ¿Lo ven? Ahí está. Vecino. Andromedario. Perdón, hay que buscar primero. Es la A, por acá. Andromedario, por favor. Ahí va. No me sale dromedarios. Pero andromedarios. Es un androide. El cabello es un extraterrestre. Ya ven lo que hablamos el viernes. ¡Vale, te queremos! Es lo máximo. Compren, de verdad, estoy escribiendo libros. Inventan palabras. Andromedario. Pero bueno, se subió, voló. Estuvo bueno. Todo bueno. Oye, qué bueno el reportaje, me gustó muchísimo. Vale, te mandamos un beso gigante, de verdad. No hay mejor persona para hacer notas que tú, de verdad, que nos hace reír, de verdad. Aparte venían como los pobres camellos tan inocentes, los animales más inocentes del planeta. Y hay cuando que se le acercaban dragones, como no sé, gorilas, dinosaurios. ¡Ay, vienen! Tengo por adelante una película de acción. ¡Son famosos! Decía, los camellos, tan lindo que son los camellos. Está bueno. Tan cariñosos. Me gustaría tener un camello. ¿Sí, de verdad? Sí, me he subido a camellos y es muy divertido porque para pararse se hacen así, se inclinan para adelante con las rodillas y luego se paran. Ya me paré. No, es muy divertido, de verdad. Y yo así, tacata. Nunca me subí a uno, así que no sé. Bueno, ya te subirás. Vamos hay lugares donde te puedes subir en algunas ciudades a camellos, así que algún día vas. Bueno, miren, estamos en disneylatino.com, además de buscar andromedarios en el diccionario que no existe. Entramos a disneylatino.com y tenemos una sorpresa, ¿no? Ahí está.